¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más por fin a un nuevo episodio del podcast, ya el episodio número 6. Ya, ya número 6. Poco a poco vamos sumando episodios. Ya me imagino, a mí me gusta imaginarme mucho cuando digamos ya estamos en el episodio, no sé, 15, 20, 25, 40. Episodio 100, imagínense, ya ahí teniendo invitados, ahí con gente. Me imagino a veces que me gusta imaginar que el podcast llega más lejos y que, bueno, es que es a donde quiero que llegue y que el día de mañana tenemos invitados como gente de otros podcasts que nombro siempre, como los chicos de New Label o lo de Aprendiendo, o gente, invitados que han tenido ellos, como Agus Stones, o gente así conocida en el rubro, digo, en todo lo que es desarrollo personal. Bueno, Agus Stones tiene su propia empresa y demás. Todos emprendedores y gente que aplica todos estos conceptos y todos estos temas que hablamos en el día a día, en los reels, en los podcasts. Me imagino teniéndolos acá, qué sé yo, quizás es medio ley de la atracción también, pero me emociona cada vez que voy a grabar porque en cierta manera es como que pienso, bueno, quizás estoy a un capítulo de tener algún invitado, a un capítulo de estar por grabar con alguien, como no sé, a mí me encantaría grabar, uno de mis objetivos principales es grabar con los chicos de New Label. Es una motivación, si están escuchando esto, algún día me encantaría grabar con ellos. Entonces, pero me emociona el hecho de estar grabando el podcast y estoy agradecido a vos que estás escuchando, a ustedes que están escuchando y que me están viendo probablemente. Muchas gracias de antemano, siempre les agradezco y siempre les voy a agradecer por todo el apoyo que dan, tanto en los reels, en los TikToks y en los videos y en los episodios. Así que por ese lado siempre voy a estar agradecido con ustedes y espero que todo esto de lo que hablamos les esté sirviendo. También quería disculparme con ustedes porque yo sé que en realidad siempre se suben más que nada los lunes. A más tardar el lunes se sube el episodio semanal a Spotify y después el martes a YouTube. Pero bueno, por temas de organización de semana, que estuve haciendo otras cosas, cosas de estudio, cosas de cómo ver anotarme a la facultad y demás, estuve medio desorganizado también por ese lado y les estoy grabando. En realidad les dije que lo iba a grabar el lunes, pero al final, o que ya lo tenía grabado, pero la grabación que hice no me convenció, entonces preferí grabar de vuelta. Muchas veces pasa eso. Igual, justamente no es la primera vez que me pasa con un episodio del podcast. Es la primera vez que me pasa con un episodio del podcast, pero muchas veces con algunos reels o demás, a veces no me gusta y no me convence lo que hago. Es ese lado perfeccionista que no está tan bueno y no se los recomiendo a ustedes. Si ustedes tienen un emprendimiento o quieren o están en su trabajo o ya sea quieren tener su propio podcast o ser influencers, no traten de ser tan perfeccionistas, porque el perfeccionismo va a hacer que siempre rehagan ese trabajo y nunca va a llegar al nivel de perfección que quieren ustedes, porque siempre se va a poder mejorar y siempre se va a poder ser más perfecto, pero eso les va a prevenir de actualmente avanzar y subir. Lo importante, sobre todo lo que aprendí de este poco tiempo que llevo haciendo el podcast, que creo que ya vamos un mes, en realidad ya se podría decir que es el mesiversario del podcast. Tendría que fijarme, pero creo que ya vamos como un mes. Pero en ese sentido, lo importante, lo que aprendí de este mes es que en un principio, si vos querés subir contenido, lo importante es la cantidad. Es subir Reels, TikTok todos los días. Si querés hacer un podcast y te comprometes a una vez por semana, hacelo una vez por semana. No te falles a tu palabra. Yo siempre trato de mantenerme fiel a mi palabra y por eso muchas veces no solo es como que me disculpo con ustedes, sino es también en cierta forma tratar de pedirme perdón a mí mismo. Suena raro, pero pedirme perdón a mí mismo por haberme fallado y ver cómo puedo arreglar el hecho de no haber cumplido con mi palabra. Porque es muy importante que cada uno tenga su palabra y cumpla con su palabra,
porque también es que si vos cumplís con tu palabra, en cierta forma das votos a favor de tu persona y quiere decir que confías en vos mismo. Y si das votos a favor de que confías en vos mismo, te confías como en una persona más segura. Sos una persona más segura. Recuerden el reel que subí recientemente sobre la frase de Alex Hormozzi que decía: uno no se convierte seguro por gritar afirmaciones en el espejo, sino por tener una pila innegable de evidencias que comprueben que sos esa persona que querés ser o que estás reclamando ser. Y así, si querés ser una persona segura, una persona positiva, querés ser una persona fitness o más saludable, querés ser un emprendedor, o sea, todo funciona así. En realidad es como que nosotros, con las acciones que hacemos, con los hábitos que tenemos sobre todo, juntamos evidencia y esa evidencia sustenta el tipo de persona que somos. Y el tipo de persona que somos, ya lo hemos dicho muchas veces, desarrolla estos hábitos del tipo de persona con la que nos identificamos. Si somos personas fitness, vamos a desarrollar hábitos de personas fitness. Por ende, vamos a juntar evidencia de que somos personas fitness o personas saludables, quiero decir, ¿no? Pero nada, es por un lado, bueno, quería agradecerles por eso y por el otro pedirles disculpas. Yo esto en realidad lo estoy grabando el martes, obviamente se va a subir el martes. Lo primero que voy a hacer apenas termine este episodio es editarlo. Como mínimo ya va a estar subido a Spotify y a YouTube muy seguramente. No quiero prometer nada tampoco, pero a YouTube seguramente también. Em, Después, con respecto a los temas que vamos a tratar hoy, yo hace tiempo, sinceramente, les quiero traer, porque a medida que los fui poco a poco investigando, sobre todo con los podcasts de Huberman, que ya les he explicado quién es y se los he recomendado, pero para el que no lo sepa, Huberman es un profesor de Stanford de neurobiología y es un neurocientífico también, que tiene su propio podcast, que es el Huberman Lab, en donde hablan de tópicos científicos y de temas científicos y cómo aplicar cómo traer a la ciencia a la vida cotidiana. Tira tips, por ejemplo, de cómo incrementar tus niveles de dopamina o cómo mejorar tus descansos, tanto para objetivos fitness o como tener un mejor descanso a la hora de dormir. Eh, entonces, yo vi, como les comenté, lo he subido al Instagram, yo he visto su podcast de dopamina y sinceramente me fascinó. Y les quería traer sobre qué es la dopamina y hablar un poco de ello, de forma de que no es solo un neurotransmisor para el placer, sino también es la responsable de nuestra motivación y la motivación para hacer las cosas y nuestras ganas de hacer las cosas en ese sentido. Pero siento que debería investigar un poco más, quiero traer de distintas fuentes, no solo de Huberman, por más de que Huberman sea un especialista en el tema y demás, y siempre trae sus estudios científicos, siempre deja algunos links a los estudios para que los veamos. Que por cierto quiero aclararles algo. Yo muchas veces las fuentes que les traigo a ustedes de información provienen de personas específicas, porque en general es el tiempo en la semana me da para ver tal podcast, leer de tal persona, leer tal libro de tal persona. Todavía sigo leyendo Estoicismo Cotidiano, Ryan Holiday, todavía no lo terminé, por ejemplo. Y por ejemplo del estoicismo es quien más me baso es de él. Si bien veo posts en Instagram, videos y leo cada tanto sobre posts de otras cuentas y demás, quien más me baso es él. Y quiero que sepan eso, y quiero recalcarles que no soy ningún experto cuando hablo de estoicismo o de estos temas o de aquello o lo otro. Pero
Siempre les recomiendo este tipo de personas porque este tipo de personas, tanto Huberman como para temas de neurobiología y neurociencia, Ryan Holiday como tiene tema de estoicismo y demás, son personas que investigaron, por ejemplo, Ryan Holiday investigó todos los filósofos, él leyó a todos los filósofos o ha reunido información de lo que han dicho todos los filósofos y lo podés ver en su libro o en sus distintos libros, porque tiene varios libros. Y a lo que quiero ir con esto es que no es caer en una falacia de la autoridad por simplemente seguir a una persona que es experta en un tema. Sí, porque si yo quisiera seguir a Ryan Holiday en neurociencia y por ejemplo el día de mañana Ryan Holiday dice que es neurocientífico por más de no haber hecho ningún estudio en su vida, pero yo digo, sí, lo voy a seguir porque este tipo sabe un montón de estoicismo, eso es caer en una falacia de la autoridad. Decir que como Ryan Holiday sabe mucho de estoicismo, sabe también de neurociencia. No, al contrario. Por ahí el tipo es un bocho, es un crack en estoicismo, en temas de superación personal y en temas de disciplina y demás, y de filosofías. Pero el tipo por ahí no sabe nada de neurociencia. Así como Huberman por ahí es el tipo crack en neurociencia y en neurobiología, pero no sabe nada de programación, de desarrollo web, ponele. Entonces, tienen que filtrar el tipo de personas que escuchan dependiendo en su área de, por así decirlo, de expertise o en el área en el que son expertos. Si quieren, yo siempre por eso recomiendo, si quieren aprender estoicismo y aprender los conceptos de manera clara y concisa, Ryan Holiday. Quieren ver neurociencia y neurobiología explicada en términos, en conceptos simples también y tips que les pueden ayudar a aplicarlos en su vida, Huberman. ¿Y por qué les recomiendo a estas personas? Porque yo a estas personas las escucho. A Huberman las empecé a escuchar hace poco, pero ya los tips y algunos de los tips que tira también, sobre todo con la dopamina, ya los aplicaba de antes. Y otros me ayudó a mejorar. Y siempre les traigo esta información que primero me ayuda a mí, porque también es eso. Quiero traerles información verídica que sé que funciona. Y para eso primero el conejillo de Indias o el sujeto de prueba voy a ser yo. Por eso es que primero busco información para aplicarla yo mismo y después para traerte la voz. Y siempre te voy a recomendar la fuente. Entonces, no solo para que me escuches a mí, sino también para que escuches a la fuente original y saques tus propias conclusiones, porque yo lo que te doy es un filtro en base a mi realidad. Entonces, en cierta manera, vos lo que tenés es un filtro en base a mi realidad. Eso es más que nada para dejar en claro. Quiero dejarlo en claro porque ya he tenido comentarios de ustedes sobre todo el tema del estoicismo, de que por ahí no soy tan experto y siempre aclaro que no soy experto, pero que sigo y leo y consumo contenido de expertos. Y también no solo se queden con la información, traten de aplicar estos conceptos. O sea, de verdad no sirve nada la teoría sin la práctica. Esa es la realidad. La mayor experiencia sobre, ya sea estoicismo, hábitos, eh, lo que sea, te lo trae la experiencia. Y para la experiencia tenés que llevarla a la acción para tener experiencia. Es como James Clear. James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, el tipo creó ese libro que es como un manual de hábitos en base a la experiencia que tuvo en forjando hábitos. Él en el mismo libro explica que toda su vida, en distintas etapas de su vida, aplicó estos hábitos, estos tips que tira para forjar un buen hábito y deshacerte de un mal hábito. Es experiencia que ganó él con los años. Y que lo que sucede es que, por ejemplo, cuando muchas personas leen este libro, y que muchas personas o leen este libro o han leído este libro, se dan cuenta muchas veces de que algunos tips que tira James Clear en su libro, ya lo estaban haciendo de antes.
Lo mismo que Huberman. Por ahí yo, antes de escuchar el podcast de Huberman de dopamina, y sobre todo sus estudios que él nombra sobre las duchas de agua fría, o las cold shower, o las duchas de agua fría, que los estudios que él nombró, yo me bañaba con agua fría. Pero no me bañaba con agua fría por el hecho de establecer como mis niveles base de dopamina. No voy a entablar mucho en dopamina porque todavía quiero seguir investigando, pero no lo hacía en base por el lado de la dopamina y de como establecer mi nivel de base de dopamina y ganar más dopamina y sentirme más motivado, sino que lo hacía más que nada como para forzarme a hacer algo que no quería hacer. Porque en cierta manera una gran forma de desarrollar disciplina, al menos para mí y en mi experiencia, es hacer cosas que no quiero hacer. Por ejemplo, yo muchas veces no quiero hacer bañarme con agua fría y sin embargo lo hago. Muchas veces no quiero ir al gimnasio y sin embargo voy casi todos los días. O sea, es más un entrenamiento mental que un entrenamiento físico. Por ejemplo, hablando del gimnasio. Entonces, por eso es importante que hagan estas acciones también. Las cosas que no quieren hacer, como bañarse con agua fría, ponerle no querés estudiar, estudiar. O sea, es parte de desarrollar la disciplina necesaria, porque, por ejemplo, vos te podés basar en los tips de Huberman para tener más picos de dopamina sostenidos en el tiempo y sentirte más motivado durante el día a hacer ciertas cosas o organizarte tus hábitos de forma que te sean más placenteros, como te dice James Clear y demás. Pero hay muchas veces que igual no vas a tener ganas de hacer nada o te van a pasar cosas externas a tu vida, como te rompe el corazón tu novia o tu pareja o tu novio o lo que sea, o te despidieron del trabajo, van a pasar cosas malas en tu vida o experiencias en tu vida que en cierta manera te van a desmotivar y van a hacer que no quieras hacer nada. Y sobre todo en esos momentos tenés que aplicar la disciplina. Por eso es tan importante. Bien, concluyendo por ese lado, hoy les quería hablar mucho, sobre todo a un tema que andamos tratando últimamente en los Reels, que es el tema de, de ser más social y cómo poder, o tips o consejos de cómo poder ser una persona más social y agradar a las personas. Estos tips que les voy a dar, más que nada, son de un famoso libro llamado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Dale Carnegie, sinceramente, en estas semanas, desde que lo empecé a leer y empecé a aplicar sus consejos, vi grandes mejoras tanto en mi autoestima, en mi confianza y en mi forma de comunicarme a los demás. Ya sea con relaciones, mejoré algunas relaciones que tenía, tanto familiares, y me ayuda también a comunicarme más con los extraños. Y también les voy a dar algunos hábitos y tips personales que desarrollé yo mismo, sobre todo para los introvertidos. Si vos sos una persona introvertida y querés ser más social, querés tener más amigos o tenés algún objetivo en específico como tener pareja quizás, esto te va a ayudar un montón, sinceramente. Te recomiendo mucho este libro, porque este libro es como un manual para literalmente ser una persona más extrovertida y ser más social y actualmente ser más agradable, ser dar buenas impresiones también. O sea, este libro te ayuda mucho en ese sentido. Y lo importante también de ser una persona que es capaz de relacionarse con otros, por, aplica a todos los conceptos, a todas las áreas de tu vida. Es importante que te sepas relacionar con otras personas, porque sinceramente en tu trabajo vas a tener que trabajar con otras personas. Si querés tener una relación, es relacionarte con otra persona y saber comunicarte con la otra persona. Tener amigos es comunicarse con otra persona. Vivimos en sociedad, vivimos con otras personas. Entonces, tenemos que aprender a cómo relacionarnos con los demás. Si queremos conseguir clientes
nuestros negocios, nuestros emprendimientos, si queremos conseguir más amigos o tener un grupo de amigos que sean de acorde a nuestros pensamientos y a nuestra forma de pensar y a nuestros objetivos también. Para eso vas a necesitar aprender principalmente a cómo relacionarte. Y por eso es que este libro es tan bueno en ese sentido, que es como un manual que te enseña literalmente a cómo relacionarte con las personas. Y mi experiencia personalmente con este libro, con lo que me he dado cuenta, que es como un libro, a mí me gusta decirle como un libro muy humano, o muy obvio, muy obviamente humano, por así decirlo. ¿Por qué muy obviamente humano? Porque los consejos que te da, o los tips que te da, o las técnicas que te da, o las maneras que habla Dale Carnegie en su libro para relacionarte con otras personas, en cierta manera son muy obvias. Son tips y técnicas que si vos alguna vez seguramente escuchaste en tu vida que alguien te dijo, por ejemplo, sonreí más o no hables tanto de vos mismo, sino que escuchá a la otra persona. O sea, esos son tips y técnicas que habla el libro de Dale Carnegie y que te explica ciertos casos de ciertas personas que iban a sus charlas y que eran parte de las charlas de Dale Carnegie, porque detrás de la historia o detrás del background de este libro, en realidad este libro era como un manual para él, para dárselo a las personas que fueran a asistir a sus charlas y a sus convenciones. Entonces, esto no fue una idea principal, hacer un libro actualmente como para que leyeras y que actualmente aplicaras esos conceptos, sino era como un manual más que nada para que asistieras a las charlas y a las convenciones de Dale Carnegie en su momento. O sea, Dale Carnegie más o menos desde 1930 por ahí. Entonces, es difícil hoy en día asistir a una convención de Dale Carnegie. Pero nos dejó la oportunidad y nos dejó este libro que es para mí oro puro en ese sentido. Y eso que ni lo terminé de leer. O sea, ni lo terminé de leer, pero ya simplemente algunas de las cosas que he aplicado, poco a poco sentí progreso. Y te voy a hablar un poco de la experiencia personal y del progreso que he estado dando poco a poco. Yo siempre he sido una persona introvertida, una persona que le cuesta socializar, que le cuesta hablar con los demás, que tengo que entrar en mucha confianza para verdaderamente ser yo con alguien. Me cuesta ser verdaderamente ser yo. Hay muy pocas personas con las que soy verdaderamente yo, se podría decir. Y esto a muchos de ustedes que se sientan introvertidos les va a pasar que quizá tienen un amigo o dos con los que verdaderamente confían y verdaderamente pueden ser ustedes y verdaderamente pueden ser graciosos. Es como que con esas personas verdaderamente son extrovertidos. Pero su objetivo es tratar de ser así con los demás y con los demás en general. No significa que tenés que ganar 100 amigos fieles a vos de toda la vida, porque la verdad eso es bastante difícil. Siempre generalmente está este dicho que si tenés más de 5 amigos o si por ejemplo siempre solo se necesitan 2 amigos fieles a vos y que verdaderamente te entiendan y que sean amigos de verdad. Esos son amigos de verdad. Los amigos de verdad siempre son grupos pequeños, no son muchos grupos. Aquellas personas que son amigos de varias personas o que se llevan bien con todo el mundo y demás, probablemente aplican muchos de estos conceptos de forma natural. Por ahí no conocen a Dale Carnegie ni han leído su libro, pero en cierta manera inconscientemente aplican estos conceptos. Pero el hecho de que conozcas a muchas personas no te hace que todos sean tus amigos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Una vez entendido eso, tampoco significa que que te tengas que llevar mal con todo el mundo. Al contrario, vos podés ser una persona agradable, ser visto como una persona agradable, dar buenas impresiones a la gente, y eso te puede ayudar a tu vida en general. Hay muchos casos en este libro en donde explican que
tan solo por una charla o una sonrisa. Muchas personas han mantenido un cliente en su negocio o han ganado clientes o se han sentido bien consigo mismas. Entonces es importante que tengas esta habilidad de manejarte con la gente. Por eso es que la recalco mucho y por eso es más quiero dedicarle un episodio del podcast en sí. Pero bueno, yo como les recalco todavía no he terminado el libro. El libro está dividido como en 4 módulos, por así decirlo. Yo he leído los primeros 2 por el momento, que los primeros 2, el primero es técnicas fundamentales para tratar con el prójimo y el otro, en cierta manera, es 6 maneras de agradar a los demás. Hasta ahí he leído, recién ahora empecé el tercer módulo, pero todavía no lo empecé a leer. Recién terminé el segundo módulo, eso es a lo que llego. Pero ya con solo leer el primer módulo, en cierta manera ya podés ir aplicando las técnicas o las técnicas fundamentales de según Dale Carnegie para tratar con las demás personas. Por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas fundamentales para tratar con el prójimo? Bueno, la primera es no critique, no condene y no se queje. ¿A qué se refiere esta primera técnica fundamental? Muchos de nosotros nos quejamos ante las situaciones y nos quejamos de las personas o criticamos a las personas ante algún error o, o nos quejamos de las personas. Y la queja en cierta forma ya está mal vista. Ya está mal vista cuando te estás pasando todo el tiempo quejándote, pero encima si criticas a las personas, ya sea por un error, ya sea porque alguien se equivocó en un proyecto y vos lo recontrarrebardeás, o porque alguien fue impuntual ante una reunión de negocios y vos te recontra lo recriticás y lo haces sentir mal, no vas a llegar a ningún lado. Por eso es muy importante que no critiques ni te quejes en ese sentido. Trata de entender el otro punto de vista. También me he dado cuenta que en ciertas técnicas o ciertos tips que Dale Carnegie da en su libro, son ciertos conceptos que también en el estoicismo se ven mucho. Entonces, también te podés dar cuenta cómo en sí todo está entrelazado, que es lo mágico y lo que me hizo enamorarme de este libro también. Que a mí personalmente me encantan estos libros que son claves y concisos, que te explican los conceptos y te explican los conceptos con hechos, te explican los conceptos con casos de personas que han aplicado estos consejos o tips y te muestran las historias. Y yo, por ejemplo, leo las historias o los pequeños casos con los que explica cada, por así decirlo, cada técnica o cada consejo o cada manera de tratar con las personas y lo leo como con una sonrisa porque me voy emocionando y muchas veces me identifico con algunos de los casos y cómo podría haber aplicado yo tal técnica o tal manera o tal concepto que explica Dale Carnegie, cómo lo podría haber aplicado a tal situación. Entonces por eso es tan importante. Y esa es como la primera técnica fundamental, es simplemente no te quejes ni critiques. Ni condenes a las otras personas por sus errores o por otras cosas que hayan hecho. Porque principalmente, por ejemplo, esto se ve en el estoicismo, las personas son personas y no lo hacen desde un punto ni de bien ni de mal, porque esos son conceptos ya lo hablamos, son conceptos que desarrolló el ser humano en la historia, pero que la realidad en sí es neutra, no es buena ni mala. La realidad no vino con estos conceptos predefinidos de esto es bueno, esto es malo, sino que la realidad es la realidad y en ese sentido las personas hacen cosas y muchas veces nos quejamos con esas personas porque en cierta manera también dejamos que nos afecten y
lo criticamos a las otras personas o las condenamos o nos quejamos con ellas y lo único que hacemos es hacerlas sentir mal o hacerlas sentirse enojadas. Porque ¿qué sucede cuando una persona, vos estás bardeando a una persona o criticas a una persona? La otra persona va a tender a hacer lo mismo, a ponerse en esta postura defensiva, y lo único que va a hacer es criticarte a vos y ponerse en esta postura de defensa de esta persona me está atacando, bueno, me voy a defender. Sin embargo, y al final y al cabo no van a poder llegar a un punto intermedio para solucionar cierto problema y van a estar peleados y no sirve de nada. Por eso es tan importante la primera técnica o ley o sí, técnica fundamental para tratar con los demás. Después, la segunda técnica, por ejemplo, que habla Dale Carnegie, para tratar al prójimo, que la hemos tratado en un reel y que me pareció excelente, fue la de demostrar aprecio sincero. ¿Por qué? Porque, y sobre todo se van a dar cuenta, porque lo dice mucho en el libro, y también en cierta manera tiene sentido y tiene lógica si se lo ponen a pensar, las personas, un anhelo que tienen todas las personas es sentirse importantes y apreciadas. Todos nos queremos sentir importantes para los demás y sentirnos apreciados por los demás. Todos. No hay excepción ninguna. Yo me quiero sentir importante y me quiero sentir apreciado por lo que hago, apreciado por mis familiares y mis pares, apreciado por mis amigos, apreciado. El aprecio y sentirme importante. Por eso es mucho de los conceptos que se ven son en cierta manera demostrarle aprecio y hacer a la otra persona sentirse importante. Porque si vos haces que la otra persona se sienta importante, va a tener inconscientemente va a tener una buena imagen de vos, ya va a tener una buena primera impresión, y con lo importante que son las primeras buenas impresiones. Las primeras buenas impresiones es muy difícil de sacarlas. O sea, he tenido experiencia con amigos que hoy en día son amigos míos, pero por ejemplo han tenido malas primeras impresiones o no muy buenas primeras impresiones conmigo, pero nada más porque hemos compartido demasiado tiempo juntos, han tenido la oportunidad de conocerme y se han convertido en amigos míos. Pero nunca fui un especialista en dar primeras buenas impresiones. Y te das cuenta, y eso es lo malo, porque en sí, ya cuando das una primera mala impresión, te cuesta cambiar eso. Porque ya la otra persona, ya en cierta manera, ya te juzgó y ya dijo, esta persona es una boluda, es un forro, es un pelotudo, es un tarado, no sabe qué es lo que está diciendo. Y por eso es tan importante las primeras impresiones. Tanto cómo te ves, tanto físicamente, cómo estás vestido, cómo sos como persona, la inteligencia, qué tan inteligente sos. O sea, todo contribuye a una primera buena impresión. Y las primeras buenas impresiones es muy difícil borrarlas. Por eso es tan importante en ese sentido. Y si vos, por ejemplo, podés hacer sentir a una persona importante, y por ejemplo, esto también se habla, una de las leyes una de las maneras que se habla en el segundo módulo es practicar la escucha activa. O sea, no se llama así la ley se llama ser un buen oyente, pero traducida a una habilidad sería como una escucha activa. Hay como, en cierta manera, vos podés oír, escuchar y escuchar activamente. Oír es la acción de simplemente, en cierta manera, procesar sonido por el oído. O sea, como que el sonido pase por el oído y ya está. Pero actualmente no estás prestando atención a lo que la otra persona te está diciendo. Y las personas, cuando vos le estás hablando y vos no les prestas atención, se dan cuenta y en cierta manera se ofenden. Porque no les estás prestando atención. Porque no las estás haciendo sentirse apreciadas ni importantes. Por eso es muy importante prestar atención. Si vos
muchas veces cuando las personas vienen con un problema, ya sea tu mamá, tu papá, tu pareja, tu amigo o lo que sea, muchas veces no quieren, en realidad casi nunca quieren escuchar nuestras opiniones. Esa es la realidad. Muchas veces lo que queremos hacer, estamos muy ocupados pensando en la frase inteligente que vamos a decir para quedar inteligentes con la otra persona o quedar bien con la otra persona o decirles algo de manera que se queden pensando y estamos muy ocupados escuchando, pensando en qué vamos a decir en vez de actualmente escuchar a la otra persona. Entonces, muchas veces cuando las personas vienen con un problema también, es que simplemente, en cierta manera, se quieren descargar. Se, se quieren descargar con vos y quieren hablarlo con vos, pero simplemente quieren descargarse, simplemente quieren hablarlo, no quieren ningún tipo de consejo de ni nada, o no esperan ningún consejo, simplemente quieren que las escuches, por eso, pero que las escuches atentamente, o sea, miralos fijamente a los ojos, prestales atención, escuchá cada palabra que sale de su boca, presta atención y escuchá todo lo que la otra persona te dice. La otra persona se va a dar cuenta que le estás prestando atención y cuando la otra persona se da cuenta que los estás escuchando interesadamente y de forma atenta, te van a ganar un cariño y en cierta manera van a considerar, y esto se habla en el libro, van a considerar que sos un buen conversador cuando en realidad no hablaste nada. Eso es lo loco, las personas consideran buenos conversadores o buenas personas o personas agradables o personas fáciles de comunicarse a las personas que no hablan casi nada o que por ahí simplemente dicen un par de palabras y ya está porque simplemente se dedican a escuchar. Eso es un gran beneficio. Y otro beneficio para hacer sentir a las personas importantes y apreciadas, que ese es como el objetivo final, o al menos para mí, o por lo que ahora he leído de este libro y por lo que entiendo yo, ese es el objetivo final para tener una buena impresión y agradar a las personas, hacer sentir a las otras personas importantes y que actualmente con nosotros van a ser escuchadas. Otro tip que te tira, por ejemplo, del Carnegie es el hecho de hablar de los intereses de la otra persona. Por ahí vos tenés un amigo que está hablando todo el día de fútbol o poner yo con mis amigos estoy hablando, si quiero hablar muchas veces, quiero hablar de estoicismo, de superación personal, o me encantaría tener como por ejemplo amistades que por ejemplo hablen de eso, pero a mis amigos mucho no les interesan estos temas. Por eso es que aplico mucho más la escucha activa con ellos. Yo escucho atentamente a ellos, escucho todo lo que tienen que decir. Y si puedo contar algo, va a ser simplemente una opinión o un consejo, pero que desarrollé después de toda la información que recompilé de haber escuchado a la otra persona. Y a lo sumo muchas veces sirve tener estos pequeños tactos o pequeñas frases o decir estas cosas como te puedo por ahí sugerir esto o te puedo dar un consejo o escuchando lo que dijiste por ahí podrías intentar esto. Es una manera simple de sugerir tu idea y tu forma de pensar a la otra persona sin que la otra persona lo note como que le estás dando tu opinión simplemente por darle tu opinión o que le estás diciendo qué hacer, porque muchas personas cuando te escuchan dicen, no, amigo, vos estás mal, vos tenés que hacer esto. Y esto me di cuenta yo mismo que lo hago. No, yo no me escapo, yo me he dado cuenta que hago estas cosas y que poco a poco tengo que empezar a cambiar eso. Me he dado cuenta que a muchas personas le digo, y sobre todo a amigos míos, los escucho por ahí con intención y con prestando atención, pero les digo, bueno, vos tenés que hacer esto. Como si a la otra persona le importara. Para empezar, probablemente ni quería escuchar tu opinión y simplemente quería descargarse o contarte lo que le pasó en el día y ya está. Pero si de verdad querés ayudar a una persona y aportarle valor y por ejemplo darle un consejo de lo que debería hacer, probar estas oraciones como por ahí sugerirle a tal persona
que haga esto, o sugerir y no como obligar a la otra persona. Entonces, en cierta manera, por ejemplo, esto también es algo que aplico al gimnasio. Por ejemplo, si veo a alguien que está haciendo una mala técnica, a mi parecer, con un ejercicio, muchas veces se nos han acercado, sobre todo los que van al gimnasio, seguro te ha pasado que se te habrá acercado alguien del gimnasio a decirte, no, disculpame, estás haciendo mal el ejercicio, o así te vas a lastimar, tenés que hacerlo así. Y yo personalmente soy una persona que siempre está abierta a recibir consejos y tips de cómo mejorar mi técnica. Mi técnica no es perfecta, por más de ir hace casi 2 años al gimnasio. A día de hoy me siguen corrigiendo técnicas en el ejercicio, es completamente normal. Y siempre estoy abierto a escuchar a las otras personas. Pero hay muchas personas que simplemente porque vienen con este tono de no, 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 estás mal, lo estás haciendo mal, escúchame a mí, ya la otra persona es como que se cierra ahí. Como que dice, no, no te voy a escuchar simplemente inconscientemente porque me lo dijiste así, ¿me entendés? O sea, inconscientemente porque me dijiste que te tengo que escuchar sin razón alguna, no te voy a escuchar. Y muchas veces después nosotros les vamos a aconsejar de buena manera a la otra persona, pero porque nos dirigimos de esa manera, la otra persona va a decir, ah, sí, sí, bueno, gracias, y va a seguir haciendo la misma mala técnica. Por eso es importante, y es algo que yo sí, eso sí lo implementaba desde un principio, pero por ahí del lado del gimnasio, es que tenemos que aprender a sugerir las cosas, a no ir con un tono prepotente, como que primero nosotros sabemos todo y la otra persona no sabe nada, sino de sugerir, de decirle, primero por ahí lo importante es que pueden resaltar que está haciendo algo bueno en la técnica, porque generalmente muchas personas lo que hacen es, tienen una mala técnica, pero algo bien dentro de la mala técnica, algo bueno están haciendo o algo bien están haciendo. Entonces está bueno como resaltar primero lo bueno porque hacen sentir bien a la persona y después sugerirle. En vez de decirle, estás haciendo esto mal, por ahí, yo siguiendo con el ejemplo del gimnasio, por ahí lo que podés hacer es decirle, estás haciendo esto bien, por ahí te sugiero para que tengas más ganancias de músculo o que tengas más gains o que puedas hacer mejor el ejercicio, te sugiero que intentes esto. Es una manera simple, pero que es más efectiva que ir de prepotente y decir no estás haciendo malas cosas. Lo mismo que aplicamos al gimnasio, lo podemos aplicar al trabajo, a sugerirle a un cliente que por ahí trabaje con nosotros o que adquiera nuestros servicios, sugerirle a tal compañero de trabajo que por ahí no está haciendo bien tal cosa y que tiene que cambiar su sistema de trabajo para poder tener los resultados que quiere y ayudarnos entre todos o ayudar al equipo a conseguir el resultado o el objetivo deseado. Entonces, ese es como el arte de sugerir. Entonces, es muy importante no ir de prepotente y sugerir. Entonces, por ese lado, primero lo que vimos es a no criticar, después a apreciar de manera sincera y honrada, y después esto que estaba hablándoles recién de sugerir, que tiene que ver con sugerir a las demás personas, es despertar en los demás un deseo vehemente. Así es la técnica fundamental, ese es el primer módulo en sí, en resumen. Despertar un deseo vehemente. ¿A qué se refiere con despertar un deseo vehemente? Cuando muchas veces nosotros queremos que una persona haga algo por nosotros o que haga cierta tarea, nosotros vamos, como dijimos anteriormente, de esta manera prepotente en el que nosotros obligamos a la otra persona. Vamos con una postura de ataque, como decirle tenés que hacer esto. Y no es lo ideal, porque ya la otra persona, como dijimos, se va a poner en una postura de defensa que va a rechazar toda idea que vos tenés.
Sin embargo, si la otra persona, vos le inculcás el deseo de hacer lo que vos querés, ¿no le haría más fácil a la otra persona hacer lo que vos querés? Por ejemplo, había un caso muy específico que me había gustado de este libro, que era un padre que tenía un hijo que no quería irse a dormir porque al día siguiente tenía que ir al jardín de infantes, tenía que comenzar el jardín de infantes y no quería comenzar el jardín de infantes. Entonces, el padre, según su historia, él podría haber retado al niño, cagarlo a pedos, a decirle, boludo, andate a dormir, mañana vas a ir al jardín sí o sí. Pero eso al niño a lo sumo iba a dormir, pero iba a dormir de mala gana y lo único que hacía era hacerlo ponerse triste, ponerse mal o enojarse y oponer resistencia. En cambio, ¿qué hizo el padre? Se preguntó qué es lo que le interesa hacer al niño. Y bueno, al niño, por ejemplo, en este caso le interesaba pintar con los dedos. Entonces lo que hizo el padre con su pareja fue sentarse en el living y empezar a pintar con los dedos. Y cuando el nene vio que su familia estaba pintando con los dedos, se querían sumar. Y el padre le dijo, no, pará, vos tenés que ir vos todavía no podés pintar con los dedos. Vos tenés que ir al jardín de infantes para aprender a pintar con los dedos. Y con otras acciones o otros deseos que tenía el niño, el padre aplicó lo mismo, como que la misma técnica, como que si vos querías aprender a hacer esto, tenías que ir al jardín de infantes. ¿Y qué hizo el niño? Como todos habrán esperado en sus cabezas, el chabón literalmente se fue a dormir temprano y para cuando se despertó el padre, el chabón ya estaba listo y preparado para ir al jardín de infantes. Porque claro, ¿qué hizo el padre? Convirtió uno de sus deseos, que era hacer que el pibe vaya a dormir y se prepare para ir al jardín, lo convirtió en un deseo del chico, del pibe. Y ahora el pibe estaba re emocionado por ir al jardín de infantes. Entonces, si nosotros queremos que una persona haga cierta cosa por nosotros, por ahí nos va a ser más fácil que esa persona desee hacer eso, esa acción por nosotros. Desee que sea parte de sus deseos. Porque repito, las personas no solo se quieren sentir importantes y apreciadas, porque sí, sino porque por naturaleza todos somos seres egoístas, en cierta manera, que no está mal, no está bien ni mal, simplemente somos egoístas y pensamos en nosotros mismos, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no podemos obligar a otra persona a pensar por nosotros, así porque sí. Primero, esa persona va a velar y pensar por ella misma. Entonces, si nosotros queremos que alguien haga algo por nosotros, digamos que pasado al ámbito laboral, queremos que cierto cliente consuma nuestro servicio, tenemos que convencerlo de manera resaltando los beneficios que por ahí le pueden llegar a beneficiar o todo lo que le puede llegar a beneficiar a la otra persona, que lo pueden ayudar a la otra persona de nuestro servicio, resaltarle los beneficios de nuestro servicio, valga o resaltarle los beneficios de nuestro beneficio, valga la redundancia. No, pero hablando en serio, a resaltar los beneficios de nuestro servicio que le pueden permitir a la otra persona darse cuenta de que actualmente tu servicio le puede ayudar a la otra persona. Entonces va a ser un deseo de esa persona o de ese cliente que tenemos el consumir nuestro servicio. Y ahí no va a tener ninguna resistencia alguna. Entonces, por eso es tan importante despertar un deseo en los demás. Recalcarle a los demás los beneficios de tu idea o de la cosa que querés que la otra persona lleve a cabo y convertir tu deseo en el deseo de la otra persona también.
Esa en cierto modo es la forma más simple de y con menor resistencia de convencer a otra persona de hacer lo que vos querés. Y eso más que nada por un lado. Son las técnicas fundamentales para tan solo tratar con el prójimo. Después, el segundo módulo son 6 maneras de agradar a los demás, de agradar a las demás personas. Esto tiene que ver mucho por ahí, o al menos así lo tomo yo, de cómo generar buenas impresiones en los demás y cómo agradar a los demás. Y tiene que ver con esto de que lo estuvimos hablando en los reels, de interesarse genuinamente por los demás, o sea, actualmente mostrar un interés por lo que la otra persona tiene que decir, por eso también está relacionado con lo de escucha activa y actualmente escuchar a la otra persona e interesarse por lo que tiene que decir. Y que, por cierto, me olvidé de resaltar la diferencia por ahí entre oír, escuchar y escucha activa. Básicamente oír, como dije, es ese proceso de escuchar o procesar un sonido, pero no prestar atención. Escuchar es actualmente procesar ese sonido que la otra persona está hablando, o sea, procesar la información, pero no toda la información. Es como que estás prestando atención, pero no toda tu atención. Y la escucha activa es completamente ver a la persona a los ojos y escuchar activamente, o sea, escuchar todo lo que tiene que decir y darle 100% de tu concentración a la otra persona. De esa manera la persona va a detectar, va a sentir que verdaderamente le estás prestando atención y escuchando lo que la otra persona tiene que decir. Y por ende se va a sentir apreciado, importante y va a tener una buena impresión de vos. Entonces, todas estas técnicas, en ciertas maneras, tienen que ver con hacer sentir bien a la otra persona. Porque la otra persona lo primero que va a hacer es velar por ella misma. Entonces, por ese lado, por eso es tan importante, sobre todo estos primeros dos módulos, para darte cuenta de una realidad que muchos ignoramos, que las personas solo velan por sí mismas y las personas en cierta manera son egoístas. Entonces, si vos querés convencer a una persona de hacer algo o querés caerles mejor a las personas, tenés que primero convertir sus deseos o tus deseos en sus deseos, o si la otra persona quiere convencerte a vos, convertir sus deseos en tus deseos. Y si querés agradar mejor a las personas, hacer a la otra persona sentirse importante y apreciada, verdaderamente apreciada, va a ayudarte a vos a entablar mejores relaciones. No solo relaciones con nuevas personas o personas que recién conozcas, sino también con personas que ya conoces o relaciones que mantenés, pero que por ahí la relación no es tan firme o querés mejorar la relación con tal persona, ya sea con algún familiar o amigo o pareja. Esto te puede ayudar por ahí a darle más firmeza a esa relación y que esa relación sea una relación más sana y a su vez más saludable y mejor relación en ese sentido. Después pienso yo que en realidad les iba a hablar un poco de el segundo módulo, pero siento que por ahí se los voy a dejar para el siguiente capítulo. Ya vamos 55 minutos más o menos de podcast. Y ya creo que con esto son pequeños ejercicios que pueden ir aplicando su día a día para poder mejorar sus relaciones. Y con respecto también a ser introvertido, porque esto los puede ayudar actualmente a sacarse esa timidez. Y para sacarte de esta timidez, o sea, tenés que aceptar que primero estás en el punto A, que decís sos introvertido y querés relacionarte más con las personas, y está este punto B, que querés ser una persona más extrovertida y relacionarte mejor con las personas. Tenés que reconocer punto A donde estás y punto B a donde querés llegar. Y segundo, tenés que primero tratar de sacarte esta timidez
Y, y segundo, aplicar estos conceptos, que estos conceptos te pueden ayudar más, tales como sonreír, ser un buen oyente, también hablar de los intereses de las otras personas. No solo está el escuchar activamente, escuchar y agarrar esa información que la otra persona te dice y hablar de lo que le interesa a la otra persona. Eso te va a hacer un conversador nato. Y algunos tips personales que he desarrollado en base al libro, que me han permitido a mí por ahí sacarme un poco la timidez y hablar con las personas. Por ahí en un principio es dar elogios, pequeños elogios de cosas que destaco en las personas. Este libro me ha enseñado a que por ahí es importante destacar ciertos elogios de personas, tanto hombre como mujer o persona que ves en la calle. Te resalta algo peculiar de esa persona, destacásela. Si, hey chabón, qué buen tatuaje que tenés. Hay muchas personas con tatuaje que les digo que me encanta su tatuaje y les digo, me encanta su tatuaje. Quizá debe ser por un deseo profundo que también tengo de tener un tatuaje, no lo sé, no me he puesto a pensar eso, pero me destacan mucho las personas que tienen un buen tatuaje. Y practica eso, simplemente elogia a las personas sin ninguna razón externa o razón por detrás, sin ningún interés por detrás. Hacelo de manera interesada, demostrar tu aprecio por alguna característica específica que te resalte a vos o que te haga como ruido a vos, destacalo de la otra persona. Empezá con ese ejercicio por la calle o también con familiares o amigos, también sirve. Empezá primero con familiares y amigos, destacale, hey, mamá, me encanta la remera que tenés puesta, o no sé, hoy te peinaste el pelo y la verdad me encanta cómo tenés el pelo, qué lindo corte. O a nuestra pareja o a nuestros amigos. Destacar cosas peculiares. También un ejercicio personal que digo, muchas veces yo era a nivel introvertido que por ahí ni quería hablar con nadie en la calle y actualmente sonrío más, que es uno de los consejos o una de las maneras de agradar más a las personas, es simplemente sonreír. O sea, dense cuenta lo obvio que también es este libro, pero hay veces que las lecciones más obvias no le damos pelota. Y para mí fue necesario que me recalque de Dale Carnegie estas lecciones obvias, como sonreír. La sonrisa es re contagiosa. Y si por ejemplo un ejercicio que aplico mucho, que empecé a aplicar recientemente ahora, pero que cada vez que salgo en la calle, cada vez que veo a alguien y por ahí cruzamos mirada, digo sonrío y le digo buen día o qué tal. Muchas personas no te responden, pero muchas personas sí. Y te responden de buena manera y por ahí, a ver, no te digo que le hiciste el día a esa persona, pero tuviste una interacción positiva y esa persona tuvo una interacción positiva que la va a ayudar a pasar el día, por así decirlo. Entonces también un pequeño ejercicio que te puede ayudar en un principio a sacarle la timidez es saludar por la calle y decir, hey, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y resaltar pequeños elogios sobre las personas, sobre cosas que te destaquen. A ver, no tenés que elogiar a cualquiera si pensás que no hay algo que no te destaque. Simplemente, si hay algo que destaca en otra persona, elogialo. Eso te puede ayudar mucho actualmente a relacionarte con las personas. Dicho y eso, creo que vamos a ir dejando por acá. Creo que ya hay un par de conceptos que hemos hablado ya del libro de Dale Carnegie, se los recomiendo un montón. No es muy largo tampoco, o sea, hay libros mucho más largos y es muy clave y conciso y te da ejemplos muy claros y concisos de cómo podés aplicar los conceptos de casos de gente que en su momento con Dale le explicaban cómo habían aplicado sus conceptos y cómo los habían ayudado. Y son tantos casos que algunos te vas a sentir identificado. Entonces, por eso es que a mí personalmente me pegó este libro, porque en algunos casos por ahí me sentía identificado. Entonces, por eso es muy importante que leas este libro, te lo recomiendo un montón. Yo de todas formas, en los siguientes reels y
Por ahí en el siguiente episodio, no lo sé, no prometo nada, pero en el siguiente episodio seguiré tratando sobre estos temas, sobre los otros conceptos que Dale Carnegie en su libro y las otras técnicas que hable. Pero ya tenés ahí un par de conceptos y técnicas de cómo tratar con los demás y algunos por ahí hábitos que podés llegar a implementar el día a día para poco a poco sacarte esa timidez, ser menos introvertido y actualmente relacionarte con las personas. Muchas gracias por haber escuchado y bienvenidos una vez más al Club de la Disciplina.